El Wendigo de Algernon Blackwood. Capítulo 7. Una muralla de silencio los envolvía, toda vez que la nieve, aunque no abundante, sí lo era suficiente para apagar cualquier clase de ruido. Además, todo estaba rígido por la helada. No se oía más que sus voces y el suave crepitar de las llamas. Tan solo, de cuando en cuando, sonaba algo muy quedo como el aleteo de una mariposa. Ninguno parecía tener ganas de irse a dormir. Las horas se deslizaban en busca de la medianoche. «Es bastante curiosa la leyenda esa», observó el doctor después de una pausa excepcionalmente larga y con la intención de interrumpirla más que por ganas de hablar. El Wendigo es simplemente la personificación de la llamada de la selva, que algunos individuos escuchan para precipitarse hacia su propia destrucción. «Eso es», dijo Hank, «y cuando lo oyes no hay posibilidad de que te equivoques. Te llama por tu propio nombre». Siguió otra pausa. Después, el Dr. Cathcart volvió tan súbitamente al tema prohibido que pilló a los otros dos desprevenidos. «La alegoría es significativa», dijo, tratando de escrutar la oscuridad que le rodeaba. «Porque la voz, según dicen, recuerda los ruidos menudos del bosque, el viento, un salto de agua, los gritos de los animales y cosas así. Y una vez que la víctima oye eso, se acabó. Dicen que sus puntos más vulnerables son los pies y los ojos. Los pies por el placer de caminar y los ojos porque gozan de la belleza. El infeliz vagabundo viaja a una velocidad tan espantosa que los ojos le sangran y le arden los pies». El Dr. Cathcart, mientras hablaba, seguía mirando inquieto hacia las tinieblas. Su voz se convirtió en un susurro. «Se dice también», añadió, «que el Wendigo quema los pies de sus víctimas debido a la fricción que provoca su tremenda velocidad, hasta que se destruyen esos pies, y que los nuevos que entonces se les forma son exactamente como los de él». Simpson escuchaba mudo de espanto, pero lo que más fascinado le tenía era la palidez del semblante de Hank. De buena gana se habría tapado los oídos y habría cerrado los ojos si hubiera tenido el valor. «No siempre anda por el suelo», comentó Hank arrastrando las palabras. «Pues sube tan alto que la víctima piensa que son las estrellas las que le han pegado el fuego. Otras veces da unos saltos enormes y corre por encima de las copas de los árboles arrastrando a su víctima con él, para dejarla caer como hace el albatros con las suyas, que las mata así antes de devorarlas. Pero de todas las cosas que hay en el bosque, lo único que come es musgo». Y se rió con una risa nerviosa. «Sí, el Wendigo come musgo», añadió, mirando con excitación el rostro de sus compañeros. «Es un comedor de musgo», repitió con una sarta de juramentos de lo más extraño que uno puede imaginar. Pero Simpson comprendía ahora el verdadero propósito de su conversación. Lo que aquellos dos hombres fuertes y experimentados temían, cada uno a su manera, era ante todo el silencio. Hablaban para ganar tiempo. Hablaban también para combatir la oscuridad, para evitar el pánico que les invadía, para no admitir que se hallaban en un terreno hostil, decididos ante todo a no permitir que sus pensamientos más profundos llegaran a dominarles. Pero Simpson, que ya había sido iniciado en esa espantosa vigilia de terror, se encontraba más avanzado a este respecto que sus dos compañeros. Él había alcanzado ya un estado en el que se sentía inmune. En cambio, los otros dos, el médico burlón y analítico y el honrado tosudo hombre de los bosques, temblaban en lo más íntimo. De esta forma pasó una hora tras otra, y de esta forma el pequeño grupo permaneció sentado, determinado a resistir espiritualmente ante las fauces de la espesura salvaje, hablando ociosamente en voz baja de la terrible y obsesionante leyenda.
Considerándolo bien, era una lucha desigual porque el espíritu indomable de los bosques tenía la doble ventaja de haber atacado primero y de contar ya con un rehén. El destino del compañero se cernía sobre ellos y les causaba una creciente opresión, que a lo último se les haría insoportable. Fue Hank, después de una pausa larga y enervante, el que liberó de modo totalmente inesperado toda esa emoción contenida. De pronto se puso en pie de un salto y lanzó a las tinieblas el aullido más terrible que se pueda imaginar. Seguramente no podía dominarse por más tiempo. Para darle mayor sonoridad, se dio palmadas en la boca, provocando de este modo numerosas y breves intermitencias. «Eso es para Défago», dijo, mirando a sus compañeros con una sonrisa extraña y retadora. «Porque estoy convencido», aquí se omiten algunos exabruptos, «de que mi compadre no está demasiado lejos de nosotros en este preciso momento». Había tal vehemencia y tal seguridad en su afirmación que Simpson dio un salto también y se puso en pie. Al doctor se le fue la pipa de la boca. El rostro de Hank estaba lívido y el de Cathcart daba muestras de un súbito desfallecimiento, casi de una pérdida total de las facultades. Luego brilló una furia momentánea en sus ojos. Se puso de pie con una calma que era fruto de su habitual autodominio y se encaró con el exaltado guía. Porque esto era inadmisible, estúpido, peligroso y había que cortarlo de raíz. Puede uno imaginarse lo que pasaría a continuación, aunque no puede saberse con certeza, porque en aquel momento de silencio profundo que siguió al alarido de Hank, y como contestándolo, algo cruzó la oscuridad del cielo por encima de ellos a una velocidad prodigiosa. Algo necesariamente muy grande porque produjo un gran ramalazo de viento y al mismo tiempo descendió a través de los árboles un débil grito humano que en un tono de angustia indescriptible clamaba: «¡Ah, qué altura abrasadora! ¡Ah, mis pies de fuego, mis candentes pies de fuego!». Blanco como el papel, Hank miró estúpidamente en torno suyo, como un niño. El doctor Cathcart profirió una especie de exclamación incomprensible y echó a correr en un movimiento instintivo de terror ciego en busca de la protección de la tienda, y a los pocos pasos se paró en seco. Simpson fue el único de los tres que conservó la presencia de ánimo. Su horror era demasiado hondo para manifestarse en reacciones inmediatas. Ya había oído aquel grito anteriormente. Volviéndose hacia sus impresionados compañeros, dijo con casi toda naturalidad: «Ese es exactamente el grito que oí, y las mismas palabras que dijo». Luego, alzando su rostro hacia el cielo, gritó muy alto: «¡Défago! ¡Défago! ¡Baja aquí con nosotros! ¡Baja!». Y antes de que ninguno tuviera tiempo de tomar una decisión cualquiera, se oyó un ruido de algo que caía entre los árboles, rompiendo las ramas y aterrizaba con un tremendo golpe sobre la tierra helada. El impacto fue verdaderamente terrible y atronador. «¡Es él! ¡Que Dios nos asista!», se oyó exclamar a Hank en un grito sofocado a la vez que maquinalmente echaba mano al cuchillo. «¡Y viene! ¡Y viene!», añadió, soltando unas irracionables carcajadas de terror al oír sobre la nieve helada el ruido de unos pasos que se acercaban a la luz. Y mientras avanzaban aquellas pisadas, los tres hombres permanecieron de pie, inmóviles junto a la hoguera. El doctor Cathcart se había quedado como muerto. Ni siquiera parpadeaba. Hank sufría espantosamente y aunque no se movía tampoco, daba la impresión de que estaba a punto de abalanzarse no se sabe hacia dónde. En cuanto a Simpson, parecía petrificado. Estaban atónitos, asustados como niños. El cuadro era espantoso. Y entretanto, aunque todavía invisible, los pasos se acercaban, haciendo crujir la nieve. Parecía que no iban a llegar jamás. Eran unos pasos lentos, pesados, interminables como una pesadilla.
Somos Paola Chacón y José Andrés Molina. y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox, para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.